Mis amadas hermanas, sean todas bienvenidas a este segmento Mujeres en Proceso. Es un curso que estamos, donde estamos aprendiendo y que pues lo iniciamos hace 4 meses exactamente, fue en el mes de abril, el 7 de abril estuvimos iniciando Mujeres en Proceso. Y ha sido pues de mucha bendición, amadas hermanas, ha sido de mucha bendición para todas nosotras. Hemos recibido ahí varios cursos y hoy con nuestra hermana expositora de esta oportunidad vamos a finalizar otro módulo, el módulo número 3. Y en este módulo pues hemos aprendido porque este módulo es equipadas, ¿verdad? Y afirmadas. Entonces, de eso trata hoy, de eso estuvo tratando estos temas e incluso el día de hoy también, de afirmarnos y de equiparnos. Y ahí vimos pues cómo nosotros vamos ejerciendo un liderazgo femenino, pero con sabiduría. Y también vimos, pues, identificando bien nuestros dones, desarrollando nuestros talentos. Vimos que podíamos tener varios talentos que quizás estaban por ahí escondidos y tratamos la manera de buscarlos, de encontrarlos y pues de desarrollarlos, ¿verdad? Eso es lo más importante que estamos tratando con esta escuela, ¿verdad? Este curso que estamos recibiendo. Vimos también cómo tener una comunicación edificante y pues con amor, ¿verdad? Entonces una comunicación con amor es diferente a comunicarnos así, pues como simplemente. También estuvimos hablando, y este fue el de la semana pasada, el de fomentar la unidad, porque ahí hablábamos de un trabajo en equipo. Y entonces a esto nos llevaba a fomentar la unidad. Y ahí pudimos ver la importancia de hacer el trabajo en equipo. Y hoy pues seguimos estudiando y hoy vamos a ver cómo servir, pero no servir solamente, ¿verdad? Sino servir siguiendo un patrón, siguiendo a Jesucristo. Y para ello vamos a invitar a nuestra hermana expositora, a nuestra hermana Gloria Archila, y antes también queremos agradecer a nuestras hermanas que ya están conectadas. Antes de dejarle tiempo a nuestra hermana Gloria, tenemos aquí a nuestra hermana Isabelita, Laura Molina, nuestra hermana Jean Castillo, y cada una pues saludándolas. Está Carmen Quiñones también aquí conectadas. Y hay varias de nuestras hermanas porque hay 20, pero no las podemos divisar a todas. Sean todas bienvenidas. Les saludamos al inicio, pero no estaban todas en la transmisión. Ahorita también estamos saludando Mis a todas hermanas, nuestras que Dios hermanas las que están a bendiga. través de la plataforma de Zoom. Así que todas sean bienvenidas. Y hoy sí, adelante, mi hermana expositora. El día de hoy tenemos a nuestra hermana Gloria Archila, desde allá del distrito número 3, ¿verdad, hermana Gloria? Desde Guastatoya. Amén. Así estamos, el progreso. Ahí donde hay mucho frío, dijo el esposo de una de nuestras hermanas que son de por ahí. Lo que pasa que no se siente por el calor que hay, pero hay mucho frío, decía nuestro hermano. Entonces, por ahí estamos, ¿verdad, hermana Gloria? Bienvenida. Así es, hermana Julita. Cuéntenos un poquito cómo estamos por ahí, hermana, con el clima. Pues así es, estamos aquí casi nevando está, pero ahí estamos soportando porque todo es bueno, ¿verdad? Pero Exactamente. gracias a Dios aquí estamos con un poquito de calor, pero con el gozo del Señor, ¿verdad? Que Sí, no se termina. No importa lo que estemos pasando, ese gozo del Señor es maravilloso y siempre estamos allí. Así que así paz, es, mi mis hermana. amadas hermanas, ¿ya puedo Adelante, comenzar, hermana. hermana? Paz, hermana. Sí, hermana Dios. Ya, gracias, hermana. Bueno, paz, mis amadas hermanas. Paz, hermana Gloria, gusto de saludarla. Paz, El, hermana. Paz, el hermana. gozo es para mí, mis amadas hermanas, estar con ustedes es un grande gozo, es una alegría y es una alegría que decíamos hace un rato, no se termina, es un gozo que permanece porque ese amor
el Señor ha puesto en nosotros para amarnos, pues es indefinido, ¿verdad? No puede faltar. Es un gozo maravilloso. Es un gozo fraternal que el Señor nos ha regalado para que nosotras podamos mantenernos siempre unidas, siempre pendientes unas de las otras, orando. Y pues hoy estamos aquí en este nuevo día. Hace que 2 o 3 meses estuvimos acá y fue una lección maravillosa. Todas son buenas lecciones, todas nos ayudan a cumplir el propósito de este diplomado. Pues ya decía hermana Julita, tenemos que ir tras todos esos consejos, esas clases, esas enseñanzas, la unidad y pues ser transformadas, ir sanando las heridas. Es un diplomado, hermanas, que hay que ponerlo en práctica, ¿verdad? No es solo de venir el día de la clase, escuchar y esperar la otra el siguiente martes, sino que cada vez estemos durante la semana haciendo un repaso de cada lección y recordando las anteriores porque van hiladas, va una tras la otra y pues yo he escuchado algunas, no las he escuchado todas, pero un día escuchaba de, ¿cómo se llama? Pero es de dejar la maleta, ¿no? De dejar lo que llevamos cargando durante muchos años y nosotros a veces llevamos cosas muy dentro que ahí las mantenemos guardadas y eso nos estorba para seguir creciendo. Entonces, eh, dejar eso que vamos cargando que no nos trae ningún beneficio es bueno porque eso no nos deja avanzar, no nos deja perdonar, no nos deja crecer, amadas hermanas. Pero ahora yo quiero decirles, ¿se recuerdan cómo se llamó la clase que tuvimos hace 3 meses? Por eso yo dije, hoy les voy a decir que tienen que estudiar cada vez, para que no se les olvide. A ver, ¿se recuerdan de esa clase? Moldeadas por Dios, decía, ¿verdad? Moldeadas por Dios. ¿Y se recuerdan de la metáfora que usamos? La de Jeremías, ¿verdad? La de Jeremías, que Dios lo mandó a la casa del alfarero a ver el proceso de esa vasija. Porque él tenía que decírselo al pueblo que el Señor era capaz de perdonarlos y hacerlos regresar a la obediencia, pero aquel pueblo no quiso. Y luego también teníamos la base bíblica, si se recuerdan, de Isaías 64:8, creo que sí, esa es. Cuando el pueblo viene humilde y se arrepiente, ¿verdad? Y ahora sí reconoce que el alfarero divino es el único que los puede transformar y vienen con una oración de arrepentimiento. Y también les quedó una tarea, ¿la hicieron, hermanas? A ver, ¿quiénes hicieron la tarea? A ver si se recuerdan de esa tarea. Y es que tenían que practicarla y hacer un balance al evaluarse cada día. ¿Se recuerdan? Decíamos, ¿ninguna se recuerda? ¿Ninguna la practicó? Ay, aunque sea una, quisiera yo que me dijera, hermana, yo sí lo hice. Pero se trataba de que nos evaluáramos, les decía yo ahí en la tarea cada noche.
o cada vez que pudiéramos, y que en un lado de una hoja escribiéramos cuánto nos habíamos parecido a Cristo durante ese día, y en el otro lado que escribiéramos qué actitudes nos alejaron de parecernos a Cristo. Y pues yo creo que hoy la lección tiene que ver con esto, ¿verdad? Porque se trata de un corazón de servicio. Corazón de servicio se llama esta lección. Y a ver, aquí está. El tema, corazón de servicio. Y la base bíblica la encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Este versículo, amadas hermanas, es uno de los más conocidos y centrales del Nuevo Testamento, uno de los más conocidos. Y dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué actitud la de nuestro Señor Jesucristo. Siendo el Rey, Él no quiso que lo sirvieran. Él vino para servir. Él vino para servir, mis amadas hermanas. Este versículo de Marcos, siendo un versículo clave del Evangelio de Marcos, en él Jesús redefine el liderazgo, hermanas, y el propósito de su venida. Dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para entregar su vida en rescate por muchos. Es un versículo que se encuentra en la tercera sección del Evangelio de Marcos, entre el capítulo 8 y el capítulo 10, donde Jesús predice su muerte por tercera vez. Y previo a este versículo, Santiago y Juan pues le piden los puestos de honor y autoridad en su gloria. Pero entonces Jesús les señala y les hace un contraste en lo que es el mundo y el reinado de Jesús. Y él les señala que los gobernantes de las naciones abusan y oprimen, usan su autoridad, hermanos, para ser servidos. Pero en el reino, en lugar de buscar poder, ¿qué pasa, mis amadas hermanas? El verdadero líder de la comunidad cristiana debe ser el servidor de todos, ¿verdad? Eso es maravilloso. Esto que nos enseña el Señor, esto es maravilloso, hermano. Y nosotras debemos tomar ejemplo de Jesucristo, porque es el mayor ejemplo de servicio. Es el mayor ejemplo que Él nos dio acerca del servicio. Nos lo dio y sigue allí, hermanas, para tomarlo como ejemplo para nuestras actitudes en el servicio. Vamos a desmenuzar un poquito el versículo, y comienza diciendo: el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, hermanas, es un título mesiánico. Es de origen divino y parece ser que era el título favorito de Jesús, ¿verdad? Porque él mismo decía: el Hijo del Hombre. Él mismo se decía. Y entonces vemos allí
que ese versículo, hermanas, contrasta con el sufrimiento, ¿verdad? Por todo lo que él ofrece en ese versículo, todo el sufrimiento que él va a experimentar. Y dice esa expresión, hijo del hombre, que aparece muchas veces en los evangelios, hermanas. Dice, por ejemplo, Mateo 8:20, Jesús le dijo, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico en Mateo capítulo 9, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y en Lucas 19 nuevamente dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En Juan 3:13 y 14 dice, nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y así, hermanas, encontramos muchos más versículos donde a Jesús se le llama el Hijo del Hombre. Aún en el Antiguo Testamento también hay profecías. Y entonces luego el versículo dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y ya dijimos que a diferencia de la mentalidad de dominación, Jesús establece el servicio abnegado como una norma de vida, hermanas. Servir es una forma de mantenernos nosotros pareciéndonos a Cristo. Luego dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate, hermanas. Para dar su vida en rescate. En aquel mundo grecorromano, este término se utilizaba para pagar el precio para poder liberar a un esclavo o a un prisionero de guerra. Esa analogía que usó Jesús, un rescate. O sea que lo que él hizo fue bajarse, hermanas, al nivel de un sirviente. Él pagó ese rescate con su vida en la cruz. Y luego dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. ¿Y un rescate por cuántos, hermanas? Dice, por muchos. Esa muerte en la cruz, hermanas, esa pasión que el Señor sufrió, fue para pagar la muerte y los pecados de muchos. Si el rescate era para pagar, para liberar a un esclavo del pecado de la humanidad, para otorgar salvación, hermanas. Jesús le enseñaba en ese momento a sus discípulos que a diferencia de los líderes del mundo que buscan poder y dominio, en el reino de Dios el verdadero líder se demuestra a través del servicio y esa entrega hacia el prójimo, mis amadas hermanas. Este versículo es maravilloso. En la teología del Nuevo Testamento representa la liberación del pecado y de la muerte.
Y decíamos que ese por muchos es una expresión que alude, hermanos, a aquel sufrimiento de Jesús que se narra en Isaías 53. Si no lo han leído y si ya lo leyeron, vuélvanlo a leer porque es un versículo maravilloso. Indica que el sufrimiento, ese sacrificio de Jesús, hermanas, para liberarnos del pecado y dar salvación a muchos. Y ese muchos es a todos, es a toda la humanidad. El versículo resume el corazón del evangelio, hermanas. Jesús mismo es el modelo supremo de obediencia y entrega. Su mayor acto de servicio no fue solo su vida en el servicio aquí en la tierra al prójimo, sino su muerte en la cruz, hermanos, para pagar el rescate de la humanidad pecadora. Esto es grandioso, hermanos. Esto es maravilloso, meternos en estos versículos y ver cómo Jesús sirvió cuando anduvo en esta tierra y cómo entregó su vida, hermanas. Esa es la mayor grandeza, es haber entregado su vida. La palabra griega para servir es diaconeo, de donde viene la palabra diácono. Y en la antigua Roma, el diácono era un esclavo, hermanas, que realizaba el trabajo más bajo, el trabajo más humilde. Y entonces Jesús ilustra el concepto del líder siervo, hermanos. Aquel que usa su poder, aquel que usa ese liderazgo para el beneficio de los demás, no para su propio beneficio. Tiene que desaparecer. No soy yo, sino es como prioridad el prójimo. Y esa frase, dar su vida en rescate por muchos hermanos, es profundo. Es un término donde Jesús nos muestra su humildad, donde Él, aquella humanidad esclavizada por el pecado y la muerte, la rescata. Y la rescata con su vida, con su muerte en la cruz. Esa fue la compra que Él hizo para liberarnos, hermanos. Y por muchos, no por unos pocos, sí, por otros no, sino por todos, por toda la humanidad, hermanos. En resumen, Jesús utiliza el sistema de compra de esclavos de su época para explicar la salvación. Ese es el rescate de Cristo. Él pagó el precio máximo con su vida, hermanas, para liberarnos y para restaurarnos para Dios. El máximo modelo entonces es Jesucristo. Es el mayor ejemplo de servicio, porque Él no vino para que lo sirvieran. Él vino para servir y después para dar su vida, hermanos. Y para dar su vida por todos. ¿Recuerdan cómo el Señor, hermanas, con actitud de humildad lava los pies de sus discípulos? Y enseña que el mayor en el reino es el que se convierte en el servidor de todos. Hay actitudes que nosotros debemos tomar de Jesús y ese es ejemplo de humildad y entrega, hermanos. Para servir hay que ser humildes y hay que tener entrega.
darnos, despojarnos de todo. Porque Jesús, siendo el Hijo de Dios, no buscó ser tratado como un rey, hermanos. No exigió privilegios. Él dedicó su vida a servir, a sanar, a ayudar a los demás. Jesús enseña y explica a sus discípulos la diferencia que hay allá en el mundo, cómo el mundo sirve, cómo oprime, cómo humilla, pero en el reino no es así. En el reinado de Jesús, nosotros lo demostramos con un servicio de entrega hacia el prójimo. Servir, hermanas, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, define cuán humildes somos, cuánto amor tenemos y un amor desinteresado y una entrega total. No hacer diferencias, tratarlos a todos por igual. Y es que para servir, hermanas, ha de haber esa esencia del amor. Si no hay amor es difícil porque ¿cómo llegar ante los necesitados con una cara triste, con una cara aburrida, como manifestando un rechazo? No se puede, hermana. Nuestro rostro ha de reflejar cuánto amor tenemos para prestar un servicio al prójimo. Esa humildad radical, Jesús la demostró al lavar los pies de sus discípulos, amadas hermanas. El ejemplo supremo cuando él dice que no vino para ser servido, sino para servir. Y la regla entonces en el reino es que todos los creyentes, hermanas, nos convertimos en servidores y útiles para los demás. Y ya dijimos, despojándonos del egoísmo. No podemos pensar solo en nosotros, sino que tenemos que dar prioridad al necesitado. Jesús demostró el servicio a través de actos concretos, de amor y humildad. Desde lavarle los pies a sus discípulos hasta alimentar a aquellas multitudes que iban con hambre, hermanas. Y el Señor dijo, tengo compasión de ellos, porque son como ovejas que no tienen pastor. Y así está la humanidad hoy, hermanas. Nosotros tenemos que manifestar ese servicio lleno de amor. Jesús nos enseña entonces que Él vino a servir y no a ser servido. Y es esta parte del versículo, hermanas, a mí me pone a pensar y me detengo a examinarme y digo yo, ¿cuánto estoy imitando a mi Señor Jesucristo? Lo que cuesta, hermanas, muchas veces despojarnos del egoísmo y entonces llenarnos mejor de amor, de compasión y de entrega. Jesús hizo muchas cosas cuando anduvo en esta tierra. Además de multiplicar los panes y los peces y darle de comer a aquellas personas, Él sanó a muchos enfermos. Curó a los ciegos, a los leprosos, a los paralíticos, a todos los que se acercaban a Él, hermanos. Escuchó, Él atendió, Él le puso atención a los niños, a los marginados, a los pecadores, a quienes la sociedad rechazaba. Atendió a los cobradores de impuestos y los llamó, aquellos que explotaban
conquistaban al pueblo y se hacían ricos. Entre ellos está Zaqueo, ¿se recuerdan del chaparrito Zaqueo? Y el Señor le dice, Zaqueo, te baja porque hoy voy a estar en tu casa. El Señor no hacía diferencias, hermano. Llamó a Leví, tocó a los leprosos. Él buscaba a los pobres y a los cautivos, hermano. Atendió a todos los que sufrían. Y él trató al prójimo de cerca, no de lejos. Aún cuando hizo sanaciones de lejos, ¿verdad? Y también Jesús nos dice que lo que nosotros le hagamos a los más pequeños y necesitados es como que se lo hagamos a Él. Entonces Él enfatiza el amor, la ayuda práctica al hambriento, al sediento, al extranjero. Jesús aceptó a todos, hermanos. El sacrificio máximo de Jesús, entregar su vida en la cruz por amor a la humanidad. En la Biblia aparecen muchos versículos donde Jesús nació, atendió a los enfermos, a las personas necesitadas. En Mateo 8:16 dice que todos los enfermos al caer la noche venían. En Lucas 4:40 relata cómo ponía las manos sobre cada uno y los sanaba. Jesús recorría Galilea y sanaba toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Sanó a muchos enfermos, expulsó demonios con su sola palabra. Y al ponerse el sol, dice que la gente llevó enfermos y sanó a cada uno. ¡Qué maravillas hacía Jesús, hermanas! Y creo que mucho de lo que Jesús hacía, nosotros también podemos hacerlo. Atender a aquellos que están sufriendo, aquellos que están necesitados. Dice que él cuando miraba las multitudes tenía compasión de ellos, hermanos. ¿Cómo no compadecernos de aquel que está sufriendo? Sanó a los leprosos con solo tocarlos. Cuando le dijo a aquel hombre dijo, quiero. Y él le dijo, ya has quedado limpio. Era un marginado. Sanó al siervo de un centurión romano. Digamos que era un enemigo, hermanos. Pero el Señor a distancia, alabando la gran fe de aquel militar, sanó a su siervo. Él no establecía diferencias. Sanó a aquel hombre que fue metido por el techo de la casa y también le perdonó sus pecados. O sea que nosotros podemos hacer servicio en de diferentes maneras, hermano. Orar por ellos, pedir por su sanidad, ponerlos en las manos del Señor y también servirles en sus necesidades materiales. Sanó a aquella mujer que sufría de hemorragia desde hacía 12 años. Y aquella mujer dijo, si tan solo tocase el manto de Jesús, yo seré salva. Y el Señor la sanó, hermanita. La sanó, no solo le dio sanación, sino que también, hermanas, la liberó de aquella opresión, de aquella marginación, porque ella no podía estar entre las personas, la rechazaban. Pero en aquel momento a ella no le importó, se metió dentro de toda la multitud y tocó el manto de Jesús.
y aquel paralítico de 38 años enfermos allá en el estanque de Betesda. ¿Cuántas cosas hizo Jesús, hermanas? Jesús nos deja ejemplos maravillosos, ejemplos reales de cómo podemos trabajar, de cómo podemos servir a nuestro prójimo. Y es que Jesús, hermanas, también se cansaba. Nosotros a veces decimos, estoy cansada, ya no puedo. Pero el Señor, hermanas, se cansaba, Él tuvo sed, Él tuvo hambre. Esa es su parte humana que lo hace ser el Hijo del Hombre. Y decíamos hace un rato que Jesús se acercaba a los necesitados, hermanos. Él los tocaba. Él dejaba que se acercaran a él, que lo tocaran, y también trató con los endemoniados. Él aceptaba a cualquiera en su mesa. Todos eran iguales, no había diferencias. Todos eran hijos e hijas. Él incorporaba a la gente. Él vino a salvar, hermanas. Él rompió las limitaciones que tenía el ser humano. Y no que les contemplara su pecado, porque él les decía, vete y no peques más. Levántate y no peques más. Le servía a todos, pero había una exigencia de conversión. No peques más. Y es lo que nosotros también debemos hacer, no solo servir en sus necesidades grandes, de que Cristo entre en su corazón. No peques más, para que cambiar aquel sentido de la muerte a vida o del odio al amor. El Señor hizo que el ser humano cambiara toda aquello que le estorbaba para poder ser como Él. Jesús demostró la compasión y su amor. En muchos casos, cuando llama a aquella mujer encorvada que solo miraba para abajo, hermanas, limpia a María Magdalena de toda la inmundicia que arrastraba. El hombre de la mano seca libró a sus discípulos en la tormenta, en el mar. Aquella mujer que llevaron para ser apedreada. Y el Señor le dice, vete, pero no peques más. Ya no. Y es lo que nos toca a nosotras, hermanos. Según la Biblia, un corazón de servicio, hermanas, o un corazón de siervo, no es simplemente realizar tareas o cumplir con un deber. Queremos recalcar en esto. No es solo cumplir con un deber, es una actitud de amor, hermanas, que viene desde adentro. Es una actitud humilde como la que tuvo el Señor al lavar los pies de sus discípulos. Y esa entrega desinteresada, hermanas, donde no esperamos recibir recompensas ni aplausos, sino servir al prójimo, motivados por amor y por compasión. Esos elementos son esenciales, hermanos. Es un servicio que nace desde adentro, de un amor sincero para Dios y para el prójimo. Cuando miramos a las personas en sus necesidades, y entonces priorizamos las necesidades de aquel que está sufriendo. Y al principio hablábamos aquí de alegría, que nos alegramos de vernos, nos gozamos. Pues así ha de ser también cuando prestamos
servicio, hermanos, alegría, dispuestos a todo, hermano. Un corazón transformado sirve con gozo, con diligencia, sin esperar nada a cambio, ni hacerlo por obligación, sino por amor. Porque esa fortaleza para servir, hermanas, es para glorificar a nuestro Dios, para honrarlo y para glorificarlo a Él en cada acción que hagamos. Y hacer como hizo Jesucristo. En Hebreos 12, 1 y 2 dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y cómo, hermanos? Dice el 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Y menospreció el oprobio, no le puso atención a todo lo que venía sufriendo, a las burlas, a todo ese maltrato que le dieron. Él iba gozoso, hermano, porque iba cumpliendo aquel gran proyecto con su Padre de salvar a la humanidad. Qué maravilloso, hermanas. Así como Jesús menospreció el oprobio, vio como aquello que le hacían no valía la pena comparado con lo que él iba logrando al llegar a la cruz. Qué maravilloso, hermanas. Y esta palabra me encanta usarla porque qué bendición, qué maravilla, qué asombro, hermanas, ver cómo Cristo se comportó cuando anduvo en esta tierra para darnos vida, para librarnos de la muerte y para darnos salvación. Entonces ese servicio al estilo de Jesús, mis hermanas, se caracteriza por lo que ya dijimos. Es sinónimo de humildad, así como Jesús lo manifestó. Debe estar impulsado por el amor. Se sirve por gratitud y obediencia, hermanos, no por obligación, ni por ganar favores. Significa amar sin esperar nada a cambio. Ese servicio se enfoca en el prójimo. Así como hizo Jesús, sanando a los enfermos, atendiendo las necesidades a todos aquellos que lo rodeaban. Vencer el egoísmo, hermano. Rechazar la mentalidad del mundo donde las personas esperan ser servidas. Pero Él nos enseña a cambio que nosotros debemos de servir, ayudando esto que hacemos a parecernos a Cristo. Cuando nosotros servimos, cuando nosotros hacemos las cosas que nuestro Cristo hizo y nos dejó ejemplo, nos parecemos a Él, hermanos. Pero hay que hacer un equilibrio, hermanas, entre la oración y la acción. La bendita palabra nos dice que Jesús siempre hablaba con su Padre. Él pasaba tiempo a solas con su Padre. Era su guía. Se ponían de acuerdo cuándo, cómo hacer las cosas, hermanas. Jesucristo no hacía las cosas solo. Y nosotros debemos hacerlo de la misma manera. Debemos orar para ponernos a servir al prójimo, hermanos. Pero antes de esas acciones debemos orar. Debemos platicar con nuestro Padre para que Él nos guíe, para que Él nos ayude a vencer todos esos estorbos que hay a veces en nuestro ser todavía, hermanas,
y que no nos dejan avanzar para servir al Señor, para parecernos a Él. Entonces Dios nos llama a una vida de servicio. A eso nos llama el Señor, porque Él definió que vino a servir, no a ser servido, a rescatar a la humanidad y a dar su vida por todos, por esos muchos, por una gran multitud que se llama humanidad. El servicio a Dios, hermanas, sale de un corazón agradecido por perdonarnos y por salvarnos. Para servir a los demás, hace falta esa entrega, llenarnos de compasión ante la necesidad del prójimo. ¿Y cómo, hermanas, tener el corazón conforme al de Dios? Así como David, un hombre conforme al corazón de Dios. Tener un corazón conforme al de Dios, hermanas, significa alinear nuestras voluntades, nuestros deseos, todo lo que hay en nosotros, hermanos, esas actitudes, alinearlos al Señor, ponerlos como a Él le agradan. Si hablamos del rey David, que no requiere ser perfecto, hermanas, para servir. David cometió muchas faltas, se equivocó, pero David fue obediente, buscó la obediencia, buscó el arrepentimiento sincero al fallar y siempre priorizó su relación íntima con el Creador. Es algo que nosotros no debemos descuidar, esa relación con nuestro Padre, mantenernos cerca de Él, hermanas. Entonces podemos cultivar un corazón como el de Él, enfocándonos en estas prácticas, hermanos. Búsqueda constante de su rostro, buscarlo siempre, estar cerca de Él en oración y meditando su palabra, hermanas. No solo leerla, así a la carrera, así rápido, sino meditar, dedicar tiempo, buscar el momento para meternos, para introducirnos en la bendita palabra de Dios. Y si nos equivocamos, hermanas, hemos de tener un arrepentimiento genuino, reconocer nuestras faltas, humildad y permitir que Dios nos transforme, que cambie eso que hay adentro de nosotros que todavía no hemos dejado. Depender de nuestro Dios. Reconocer, hermanas, que nosotros no podemos actuar sin Él. Con nuestras propias fuerzas no podemos alcanzar nada. Necesitamos de estar tomadas de su mano. Y que esa fe, hermanas, que esa fe no sea una fe pasiva. La vez anterior creo que les hablaba de esto, no lo recuerdo bien, pero yo siempre digo que nuestra fe ha de ser una fe activa. No una fe que diga, yo tengo mucha fe. Y entonces me pongo a ver para el cielo, a ver cuándo aparece Jesús y va de buscarlo. No, hermanas, nuestra fe no es así, no es una fe pasiva. Nuestra fe es activa. Nuestra fe se refleja. Nuestra fe da testimonio de quiénes somos, qué estamos haciendo, con quién andamos, de quién dependemos, amadas hermanas. Entonces, si Dios nos llama a una vida de servicio, mis amadas hermanas, tenemos que equiparnos de todas esas características que el Señor nos dejó como ejemplo. Y vamos a ver aquí algunas. Hay que tener corazón de pastor.
Y esto es, no es tener un título de pastor, sino un corazón de pastor, de pastorear a las personas, de enseñarles, de cuidarlas, como hacía David allá, hermanas, en el campo, cuidando las ovejas. Allí se formó David y nosotros también nos hemos formado. El Señor nos ha dado una formación para tener un corazón y pastorear a las personas y tener una valentía y una visión como la que tuvo David. David fue valiente, hermanos. Él se enfrentaba a las fieras para defender a sus ovejas. Se enfrentó a Goliat y es que solo fue a dejar comida a sus hermanos y al rey, pero él no se preocupó por eso. A él le molestó, a él le causó ruido dentro de su corazón ver que aquel filisteo incircunciso provocaba al pueblo y dijo: yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos. Así, con esa valentía, nosotros debemos de enfrentar cualquier adversidad, cualquier cosa que nos esté estorbando para ser como Cristo. Y seamos humildes y sometámonos, Señor, amadas hermanas, sometámonos al Señor y también a nuestras autoridades que han sido puestas por Dios. David fue ungido mucho antes de ser rey, pero él esperó el momento, hermanos. Cuando andaba huyendo de Saúl, tuvo oportunidad de matarlo, pero no lo hizo, porque era el ungido del Señor y porque David tenía ese corazón del Señor, ese corazón lleno de compasión, lleno de compromiso, un corazón que lo hacía obedecer y respetar. Hermanas, pongámosle pasión, pongámosle toda la adoración que el Señor merece para poder servir. David escribió salmos, buscaba la guía de Dios en todo momento, porque todo buen servicio, hermanas, debe estar respaldado por la oración, ya lo dijimos, y enfocado en servir al Señor. Hay que leer el Salmo 51 muchas veces, mis amadas hermanas, porque allí David nos enseña cómo se arrepintió, hermanas amadas, cómo él se vio en oscuridad y miraba, sentía que el Señor ya no lo miraba y decía: dame un espíritu recto dentro de mí, no quites de mí tu Santo Espíritu. Son muchas cosas, hermanas, que tenemos que tomar de ejemplo de nuestro Cristo y de algunos siervos. Y vamos a cerrar esta lección con Marcos 10, 45, que es el corazón del Evangelio de Marcos. Resume la misión terrenal de Jesús. Él declara que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto redefine por completo el concepto de grandeza y liderazgo, hermanas. El verdadero poder está en el sacrificio, en servir. El contexto de este versículo es cuando Santiago y Juan le piden a Jesús los puestos más importantes en su futuro reino, sentarse a su derecha y a su izquierda. Y ellos piensan en un reino político, en un reino terrenal donde el líder domina a los demás. Pero Jesús usa este momento para enseñarle a ellos y a nosotros una lección revolucionaria en aquella época, hermanos. Y hoy también, donde el reino de Dios, el que quiere ser el primero, debe ser el servidor de todos.
El versículo 45 es la conclusión y el ejemplo supremo de esta enseñanza. El Hijo del Hombre es el título favorito de Jesús para referirse a sí mismo y tiene dos significados principales. Su humanidad, que muestra que es verdadero hombre, y su divinidad, que hace referencia a la profecía de Daniel 7, 13 y 14, donde el Hijo del Hombre recibe autoridad y un reino eterno. Jesús, siendo rey, hermanas, invierte la lógica humana. Él tiene todo el derecho de ser servido, pero elige descender, lavar los pies de sus discípulos y servir a la humanidad. No vino para ser servido, sino para servir. Esta, hermanas, es la verdadera grandeza. Que el Señor nos ayude, mis amadas hermanas, para ir día tras día buscando parecernos más a Cristo y practicando todo aquello que Él hizo. Bueno, y para terminar también vamos a dejar tarea, mis amadas hermanas. Y yo espero que hoy sí la practiquen, hoy sí la lleven a la práctica, que hagan sus tareas cada vez, hermanas, y que lean las lecciones y que practiquen con el prójimo y que practiquen en su vida, que el Señor pueda transformarnos, que pueda sanarnos. Mis amadas hermanas, van ustedes a hacer lecturas para nuestro crecimiento. Van a leer y van a escribir lo que a ustedes les inspira la bendita palabra para hacer un servicio con amor y entrega. Después de leer los versículos que les voy a dejar, ustedes van a escribir lo que les inspira la bendita palabra para hacer un servicio con amor y entrega. Y van a leer, mis hermanas, por favor, porque todo estudiante de la bendita palabra debe ser buen lector. Van a leer los versículos y si desean todo el capítulo que aparecen en las diapositivas 6 y 7. Esa es su tarea, mis amadas hermanas. Que el Señor nos ayude para que podamos crecer cada día. Muchas gracias, hermanas, por su atención. Muchas gracias porque siempre están atentas cada martes a recibir el consejo y que nuestro maravilloso Dios nos dé crecimiento, entendimiento y sabiduría para caminar con y como Cristo. Paz, mis amadas hermanas. Paz, hermana Gloria, Paz, muchas hermanita. gracias. Paz, hermana Gloria. Paz, hermana. Pues Paz, hermana. hoy pregunto cómo ven ustedes el reto de hoy, hermanas. No, solo unas se ríen, las otras están como muy serias. Por ahí miro unas hermanas haciendo así. Y es un reto, pues, bastante difícil, ¿verdad? Porque el Señor dice, dio su vida, ¿verdad? Dio su vida por cada uno de nosotros. Y nuestra hermana Gloria mencionó, recuerdo 3 veces, ¿verdad? Que Él lavó los pies de los discípulos, incluyendo a Judas. Y Él sabía que lo iba a entregar, sabía lo que iba a hacer con Él y el Señor le lavó los pies a Él. Y a veces nos toca se han visto casos de hermanas que sirven sola, quienes les tratan bien, ¿verdad? Las que no, pues dicen, no, es que no me agrada, y hermana, pero vamos y vemos algo, sirvamos, le ayudemos. No, es que viera, y a veces son cosas que han pasado hace muchos años y no las olvidan. Y esto, pues, el servir como Jesús, hermanas, es un reto fuerte. Pero nuestra hermana decía, ¿verdad? Oremos, hermanas. Y esto es muy importante porque sí lo podemos hacer
Nuestra hermana nos enseñó ahí a través de la palabra, el Señor fue hombre. El Hijo del Hombre se hizo llamar el porque Él fue hombre, así como nosotras, ¿verdad? De carne y huesito. Y a veces en algunas tenemos más carnita que huesito, pero somos humanos, ¿verdad? Entonces, adelante mis hermanas con esta nueva tarea y este nuevo reto. Quiero agradecer a mi hermana Odilia Monterroso, que no vimos cuando ella puso su tarea, hermana Gloria. Nuestra hermana Odilia ahí puso su tarea en la pantalla, pero en esta pantallita, como dijo la hermana, no logramos ver a nuestra hermana Odilia. Muchas gracias, hermana. Dios la bendiga. Gracias, gracias, hermana. Y queremos agradecer a todas nuestras hermanas que están ahí también a través de Facebook. Agradecer sus mensajes, hermanas, tan lindas, con sus saludos, sus agradecimientos, todo lo que ustedes escriben ahí, hermanas. Y ahí pedíamos también que nos dijeran desde dónde nos sintonizaban y por ahí miramos algunas de nuestras hermanas que están ahí desde Rashujá. Me imagino que es muy, muy lejos, la hermana Angélica, tal vez conoce por ahí, ha de ser lejísimos, Rashujá, Flores, Costa Cuca, Valencia, pues está más cerca. Yo estoy diciendo que está lejos de aquí donde yo estoy, ¿verdad? En Colonia La Florida, pero para mi hermana Angélica dirán, no está tan lejos, ¿verdad? Otras de Flores Costa Cuca, como nuestra hermana Olguita dirá, está cerca, está allá a la vuelta. Para mí está un poquito lejitos todavía. Y hay algunas hermanas que también están desde aquí de la colonia La Florida y de varios lugares, mis amadas hermanas que nos pusieron ahí desde donde nos están escuchando y sintonizando. Muchas gracias, hermana Gloria. El Señor le continúe bendiciendo para seguir bendiciendo a la mujer de la iglesia de Dios y más allá, ¿verdad? Porque nosotros no nos quedamos con esto, ¿verdad? Que aprendemos, sino también lo transmitimos a otras mujeres en nuestra comunidad. Que así sea, mis amadas hermanas, que no nos quedemos con toda esta información porque nuestra cabeza va a crecer mucho. Entonces, demos también a otras personas lo que nosotras estamos aprendiendo. De nuevo, mi hermana Gloria, muchas gracias. Es un gusto haberla escuchado, haberla visto también. Gracias a Dios por la salud que le ha dado también mi hermana. Yo sé que no en su totalidad, pero aquí está hermana presente. Presente, hermana, muchas gracias. Y queremos dejarle nuevamente el tiempo, mi amada hermana, para que usted nos finalice con una oración y también con la bendición. Así que cada una vamos a apagar ahí nuestro audio, mis hermanas, para que no interrumpamos la oración. Me parece que es nuestra hermana Amelia, si nos hicieran el favor. Ahí, adelante, hermana, el tiempo es suyo. Muy bien. Gracias, hermana Julita. Vamos a orar. Gracias, hermana Julita, por sus palabras. Pues gracias a nuestro Padre, mi salud ha mejorado bastante. Y pues yo le dije, Señor, no quiero estar encerrada y sentada. Por favor, dame habilidad y quita esto de mí. Y Él me ha escuchado, ¿verdad? Me ha guiado hacia las maneras de cuidarme y mejorar esta situación. Pero estoy para servirlas, bendito sea mi Dios, hermanas, me da mucho gusto, mucha alegría estar con ustedes y pues también yo agradezco a la Femenil Nacional que siempre me toma en cuenta, pues ese es un regalo de nuestro Padre para mí. Yo estoy muy agradecida por todo lo que el Señor hace en nuestras vidas, hermanas, porque a todas nos bendice, nos ayuda, nos guía y, y parte de eso es que estamos aquí, cuidando nuestro qué hacer y haciéndonos cada día más útiles para el Señor. Así es, vamos a orar, mis amadas hermanas. Padre Santo, Padre bueno, Señor amado, muchísimas gracias, Señor, por tus bondades, por todos esos favores que tú a cada instante nos regalas, Señor, nos concedes. Bendito Padre, cómo agradecerte lo grandioso que eres con nosotros, Señor. Y ser tus hijas, eso es, Señor, un regalo que no lo podemos valuar, Señor.
porque es tu vida, es la vida de tu Hijo, Señor amado. Bendito Padre, muchas gracias por todo. Gracias por esta tarde maravillosa. Bendice a cada una de mis hermanas que están en este diplomado, Señor, que ellas cada día, Padre, puedan crecer y poner en práctica las cosas que entran en nuestro corazón a través de tu bendita palabra. Bendice a sus familias, Señor. Bendice a las hermanas del Grupo Femenil Nacional, que tú seas con ellas, que siempre estén dispuestas, Señor, para servir y para que estos proyectos sigan adelante, Padre, favoreciendo a tu pueblo. Muchas gracias, Señor. También nos recordamos de los enfermos. Por favor, atiéndelos, mi Padre, visítalos, concédeles sanidad, Señor. Bendito Padre, tú conoces cuántos enfermos hay y cuántos problemas también en tu pueblo, Señor. Bendito Padre, también te rogamos por ellos y por todas las mujeres de este pueblo tuyo que no están en este diplomado, pero que siempre están buscando tu rostro, Señor. Bendito Padre, muchas gracias por todo. Yo te doy gracias por mi vida, Señor, porque solo tú, solo con tu ayuda, es que yo puedo estar así, Señor, y aquí. Bendito Padre, en el santo y bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro Redentor, te lo pido y te lo agradezco todo. Honra y gloria para ti y para Él por siempre. Amén. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti la paz. Paz, mis amadas hermanas. Paz, hermanita Gloria. Hermanas. Bendiciones, hermanita. Bendiciones.